Bueno, buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Como ya me conocen, mi nombre es Carlos Castillo, aquí está mi correo, cualquier duda, me pueden preguntar, enviar las consultas si se les ocurre después. Ahí está mi correo,ccastillob@udla.cl. Como este es un taller práctico, yo siempre trato de hacer ejemplos, ejercicios y que ustedes puedan ir siguiendo la estructura que yo voy enseñando. Solamente voy a leer la primera lámina de la PPT y lo demás se lo voy a enviar, ¿ya? Todo lo que está en la presentación yo lo voy a aplicar, ¿ya? Entonces, lo único que yo voy a explicar acá y que lo voy a leer con su permiso, y yo pongo acá qué es y para qué sirve Zotero, ¿ya? Bueno, lo primero que ustedes tienen que saber es que hay una gama importante de gestores bibliográficos, ¿ya? Está Mendeley, está EndNote, EndNote Web, EndNote Escritorio, Readful, Zotero, un montón de hecho, muchas bases de datos trabajan con sus propios gestores de referencia, ¿ya? ¿Por qué yo enseño Zotero casi siempre? Bueno, yo encuentro que tiene muchos más beneficios que los demás, es mucho más versátil, tiene más propiedades y cualidades, y lo mejor de todo es que es un software que no requiere pago. Ya es totalmente abierto, totalmente gratuito. Cualquier persona lo puede instalar, no va a requerir ninguna membresía, no así los demás que todos requieren una licencia, ¿ya? Entonces, este es 100% gratuito por todos lados y lo mejor es que está en español, que es un gran plus, ¿ya? ¿Qué permite Zotero? Como dice acá, incorporar contenido académico de distintas fuentes en distintos formatos, que eso es súper importante. Hay muchas formas de almacenar o de poblar de contenido Zotero, que la voy a explicar también. Podemos elaborar la cita y la referencia de su investigación en forma automatizada, que era lo que decía el profesor, en cualquier formato de citación que nosotros queramos agregar, ¿ya? Ya sea el formato Chicago, Vancouver, APA, un formato específico de alguna revista. Todo esto nosotros le vamos a indicar al programa a priori y nos va a dejar todo listo en la norma, en este caso va a ser la app, ¿ya? Y como dice acá, es libre, es gratuito y abierto para cualquier usuario. Eso sería a grandes rasgos que es Zotero y más o menos qué es lo que hace, ¿ya? Y todo lo que está acá yo lo voy a ir explicando paso a paso. El primer paso que ustedes tienen que hacer es entrar a la página principal de Zotero, o pueden poner Zotero en Google, y los va a dirigir de inmediatamente acá. El enlace es www.zotero.org, ¿ya? Todo lo vamos a hacer desde acá. Acá sí, bueno, yo uso el Chrome, ustedes acá lo pueden traducir. Y esta es la página principal de Zotero. Aquí ustedes van a descargar el programa y van a instalar el plugin y todo lo que tenemos que hacer. ¿Me siguen? Sí, Ya. Una sí, cosa importante acá, todo lo que yo voy a instalar solamente lo voy a hacer una vez, que es al inicio cuando yo obviamente lo empiezo a utilizar, ¿ya? Después ya me olvido de hacer más descargas, solamente la primera vez, ¿ya? Una vez que ustedes lo instalan, se olvidan. Entonces, ¿qué hacen acá? Ustedes le van a hacer clic acá donde dice descargar, y acá automáticamente nos ofrece descargar la versión para Windows, ¿ya? Hay muchas otras versiones, por ejemplo, si yo tengo un Mac, un sistema operativo diferente, un Linux, voy haciendo acá clic dependiendo de mi sistema operativo. La mayoría de los computadores son Windows, ¿ya? Vale decir, esto me sirve para Windows 7, 8, 9, Windows 10, Windows 11, cualquier Windows, ¿ya? Como mi computador es un Windows 10, voy a hacerle clic acá en descargar y acá automáticamente arriba se me va a descargar el programa en un par de segundos, ¿ya? Voy a la carpeta descarga o lo instalo desde acá mismo, como ustedes quieran. Le hago doble clic y aquí se va a empezar a instalar, ¿ya? En algunos computadores me va a preguntar si lo deseo, si permito la instalación, le pongo que sí, y en otros casos se va a instalar automáticamente.
¿ya? Entonces aquí me dice que sí, pero como yo ya lo tengo instalado, le voy a decir que no, ¿ya? Esto es un programa súper liviano, súper sencillo de instalar. Lo único que tengo que hacer son dos pasos. Ponerle siguiente, siguiente e instalar. Y esto se demora alrededor de un minuto y cuando ustedes lo tengan instalado en el escritorio va a aparecer este icono de Zotero. Ustedes lo abren y le va a aparecer bienvenido a Zotero. Y aquí ya lo tienen instalado, ¿ya? Voy a dar un minutito para que ustedes lo puedan instalar y lo puedan dejar operativo en sus computadores. Cualquier duda me van diciendo. Esto es bastante sencillo, no requiere ser un experto en informática ni nada por el estilo. Recordemos, voy a hacerlo de nuevo, en caso de que alguien haya llegado más tarde. Vamos a Zotero, zotero.org, le ponemos acá clic en descargar y descargamos el programa para nuestro sistema operativo, que en este caso es un Windows. Si le ponemos descargar, se va a descargar aquí el icono, lo ejecutamos y lo instalamos. Una vez instalado, vamos a abrir acá el programa que nos va a decir bienvenido a Zotero. ¿Ya? Ustedes me indican y continuamos. Ya, vamos a hacer el siguiente paso. Una vez que ya tenemos instalado el programa, es muy importante que pongan atención acá, porque muchos de los profesores o de los investigadores son un poco reacios o no utilizan estas herramientas porque les falta simplemente hacer algunos ajustes, que son súper sencillos de hacer. Pero como yo no lo desconocen, obviamente no les funciona y finalmente no lo utilizan. ¿Ya? Entonces, el segundo paso es instalar una extensión en el navegador, ¿ya? Porque cuando yo navegue por las distintas bases de datos, por Dialnet, por Scopus, por Cielo, lo voy a llevar todo automático del mismo navegador, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, al lado derecho, me dice Zotero Conector, ¿ya? Me invita a instalar un plugin en el conector. También está disponible para estos tres navegadores, ¿ya? Yo uso generalmente Chrome porque lo encuentro más sencillo. Entonces le pongo aquí instalar Chrome Connector. Lo voy a desinstalar porque yo lo tenía instalado para que vean cómo se hace desde el inicio. Hacen clic en Install Chrome Connector y acá me pregunta y me dice añadir a Chrome, ¿ya? ¿Dónde está la manito? Y aquí me dice, quiere instalar Zotero Conector y le pongo añadir extensión. Y si se fijan, acá arriba me dice Zotero Conector se ha añadido a Chrome. Y en la esquina superior derecha me sale un icono de un libro. No sé si lo pueden visualizar. Que si yo incluso me posiciono, me dice guardar en Zotero en inglés. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el ajuste que ustedes tienen que hacer acá? Por ejemplo, si yo lo cierro, el icono acá se me va a esconder. ¿Ven? Y se me desapareció la extensión. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo acá? Es fijar. Me voy acá al icono de las extensiones. De hecho, si yo me posiciono, me dice extensiones. Y acá me aparecen las extensiones que yo tengo instaladas en el navegador. Y como yo instalé Zotero, me aparece acá Zotero Conector. Y en el lado derecho yo le hago clic para fijar esta extensión. De hecho me dice fijar. Y acá arriba ya tengo la extensión de Zotero fijada en el navegador para siempre.
¿ya? Y ahora sí ya puedo empezar a utilizar de buena forma el gestor bibliográfico, ¿ya? Entonces muchos me dicen, no, es que no me resultó la instalación, el plugin no funciona, ¿dónde está? Es porque tienen que hacer este pequeño ajuste, ¿ya? Y teniendo estas dos, este programa y esta extensión instalado, ya ahora sí ya puedo enseñar de lleno el uso del gestor. Vayan anotando, ¿ya? Porque la idea es que lo puedan utilizar ustedes en sus casas. Yo ya lo sé hacer al revés y al derecho. ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿No? Ya. Vamos entonces. Lo primero que yo tengo que hacer acá en el programa es empezar a crear carpetas o subcarpetas, las que yo estime conveniente. Sotero no tiene un límite de carpetas, yo puedo crear todas las carpetas que yo creo necesario, ¿ya? Y vamos a crear carpetas para empezar a poblar de información Sotero, ¿ya? Entonces yo me voy a ir aquí, tengo dos opciones. Acá arriba de biblioteca hay un icono de una carpeta con un signo más y me dice nueva colección, introduzca un nombre para esta colección, ¿ya? Entonces yo le voy a poner a modo de ejemplo UDLA. Le pongo OK y aquí está mi carpeta creada UDLA. Entonces yo, ¿qué voy a hacer con esto? En el fondo le estoy diciendo al programa todo lo que yo vaya a encontrar, documentos, artículos, libros, páginas web, todo lo voy a almacenar en esta carpeta. Si yo quiero crear otra carpeta, vuelvo a hacer clic y le pongo, por ejemplo, no sé, voy a poner UDLA 2. Y aquí tengo mis dos carpetas y puedo ir creando tres o cuatro, como yo quiera. Después al final les voy a mostrar todas las carpetas que yo tengo creadas, ¿ya? Ya entonces, ¿se entendió cómo crear carpetas? ¿Sí? Sí. Ya. Ya hay Sí, cuatro gracias. formas, hay cuatro formas de usar los gestores de referencia. Bueno, realmente hay dos, pero Sotero tiene cuatro. La primera y la más básica, que es como lo más sencillo, lo más manual y lo más simple, es decirse acá en archivo, crear un nuevo elemento y seleccionar el tipo de documento que yo estoy utilizando, por ejemplo, un libro. ¿Ya? Y si se recuerdan en el taller del otro día, esto es muy equivalente a lo que hace el Word. ¿Ya? Yo aquí pongo manualmente o lo puedo copiar de los datos que yo tenga en internet de algún libro o de algún artículo, ¿cierto? Y aquí voy llenando. Por ejemplo, de título, estoy inventando por si acaso, le voy a poner aprendiendo a utilizar Zotero. Ese es mi título. Ahora voy a poner el autor. Bueno, hay formas más automáticas de usar esto. Yo estoy enseñando de menos a más, de lo más simple a lo más automatizado, ¿ya? Pero es bueno que sepan esta opción porque la vamos a usar en la opción más adelante. ¿Y qué más necesito para la referencia de un libro? Recuerden acá que no tengo que llenar todo, solamente los datos que me pide la norma. Entonces me pide la edición, La editorial, la la editorial fecha, muy bien, la la- fecha, las páginas. la editorial, pongámosle las páginas en el libro no es necesario, en el artículo sí. Bueno, y si Ya. es un libro electrónico, acá ponen la URL, por ejemplo, 1, 2, 3 puntos y la URL que corresponde. ¿Ya? Y aquí ya tendría los datos para la referencia de un libro. ¿Ya? Esa sería la opción más sencilla y la más rudimentaria, por así decirlo. ¿Ya? Entonces yo acá podría seguir agregando documentos, por ejemplo, un artículo de revista académica, una tesis, una ley, lo que yo quiera ingresar. Un periódico, por ejemplo, si quiero un artículo de revista académica, le selecciono y empiezo acá a llenar los datos. ¿Ya? De hecho, ya con esta pura opción yo ya puedo nutrir con muchos documentos Sotero. ¿Ya?
Voy a eliminar y solamente voy a dejar este de ejemplo. Si yo quiero hacer la referencia de este documento, le pongo clic derecho. Aquí me dice crear una bibliografía a partir de los elementos seleccionados. ¿Qué norma dijimos que íbamos a usar? La APA. Entonces aquí está Ah, en inglés, siete. APA 7. Lo voy a guardar como RTF, que es el formato Word. Lo voy a guardar acá donde yo quiera, en este caso en el escritorio. No le voy a colocar nombre. Y me voy a ir acá al escritorio, aquí se descargó, dice bibliografía sin título. Y ahí está mi referencia en APA del documento que yo recién ingresé. ¿Ya? Oh, qué buena. Entonces, por ejemplo, yo solo con esta opción podría empezar a ingresar así libros, artículos de todo tipo de documentos, agarrar todo y transformar todo en APA. ¿Ya? Y como yo lo estoy haciendo manual, obviamente no me voy a equivocar porque estoy indexando yo mismo los datos, ¿cierto? Es muy raro que yo me equivoque si tengo el documento en mi mano o en internet, ¿ya? Ya, esa sería la opción número uno. Vamos con la número dos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa? Ustedes me pueden decir si yo ya tengo artículos en mi computador, ¿cierto? Tengo los PDF y los quiero añadir a Zotero. ¿Cómo lo harían ustedes? Por ejemplo, yo acá tengo este artículo, creo que fue el que descargué el otro día, el impacto del teletrabajo, ¿cierto? Y algo que estoy usando en mi investigación y lo quiero llevar a Zotero. ¿Cómo lo harían? Arrastrando el archivo hacia Sotero. Ya, ya hay varias formas. La primera es crearlo de manera manual, poner el artículo y arrastrarlo a la referencia del artículo. ¿Ya? Miren, los artículos que son más actualizados, generalmente del 2000 en adelante, tienen obviamente un DOI, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Sotero? Va a buscar los DOI disponibles en la web y va a traer todos los metadatos de la información del artículo. Por ejemplo, como estos dos son artículos bastante recientes, los voy a arrastrar, ¿ya? Como dijo acá el compañero. Voy a seleccionar este y seleccionar este. Entonces lo voy a arrastrar a la carpeta que yo creé recién. Si tengo más carpetas, yo lo puedo arrastrar a la carpeta que yo estime conveniente. Entonces lo voy a arrastrar, solo arrastrar. Y aquí Zotero está buscando la información, ¿cierto? En línea, que es en Crossref, que es donde está el buscador de los DOI. Y ahí ya me sale un ticket, Maravilla. una maravilla. Entonces, aquí me dice, por ejemplo, que es un artículo de revista académica, me salen los autores, me sale el número de la revista, el volumen, las páginas, las fechas, todo. ¿Ya? Y lo mismo con el otro artículo. Me dice lo mismo que un artículo de revista académica, me dice el título, teletrabajo y productividad, acá están todos los autores, yo no tuve que agregar nada manual, está todo automático. Aquí está el DOI, ¿cierto? Para la referencia. Vamos a hacer la referencia nuevamente. Yo siempre recomiendo, si yo ya tengo una referencia creada, eliminarla o cambiarle el nombre, porque a veces no la reemplaza. Entonces, en este caso la voy a eliminar y voy a crear la referencia de estos tres documentos. ¿Cómo era que yo hacía la referencia? Ya tengo estos tres documentos indexados en Zotero, ¿cierto? Tengo este que lo hice de forma manual y tengo estos dos artículos que ingresé solo con el PDF. Tengo dos opciones. Voy seleccionando uno a uno con la tecla Control más Shift y voy seleccionando hacia abajo. Y ahí tengo los tres seleccionados, o bien tiqueo acá a la izquierda la carpeta completa. Ya entonces le pongo clic derecho, creo la referencia a partir de la colección. Y aquí, como yo delante seleccioné la norma APA, ya está lista, no tengo que hacer nada. Y simplemente le pongo OK. Aquí lo voy a guardar, ¿cierto? En el escritorio. Y vamos a abrir el archivo nuevamente.
Y aquí ya tengo los tres documentos, ¿ya? Y me lo ordena según la norma, con las sangrías, con las cursivas, alfabéticamente, todo como me indica la norma que debe ir, ¿ya? ¿Se entiende? Y se pasó. Ya. Ya, voy a hacer otro ejemplo con otro PDF más Carlos, antiguo, ¿ya? Carlos, ¿Sí? recuerda que tú también enseñabas cómo copiar eso en el trabajo para que no se perdiera el formato. Sí, eso lo voy a explicar al final. Ya, súper. Cuando llene de todo, de todos los tipos de metodología y tenga más artículos, lo voy a hacer al final. Pero si se me olvida, acuérdenme. Ya. Entonces, yo recién les dije que yo tenía dos artículos que eran relativamente actualizados, que eran con DOI y, y que obviamente Sotero lo buscó en línea y trajo la información. Pero ¿qué pasa si yo tengo un artículo muy antiguo o que no tiene DOI directamente? ¿Ya? ¿Cómo lo ingreso acá? Voy Carlos, a- ¿qué es DOI? El DOI es el identificador del artículo, es como el root. Ya en el caso de los libros están los ISBN y en el caso de los artículos están los DOI. Si de hecho en la referencia siempre en los artículos tiene que ir indicado el DOI si es que lo tiene. Si no lo tiene, va a la URL, ¿ya? Pero Ya, siempre se prioriza el DOI, ya, ¿ya? muchas gracias. Una obligación en la normativa. Ya, Gracias. entonces voy a ver un artículo muy viejito. Mm, Tengo uno acá del 1929. Es un artículo que no tiene DOI y si se fijan es muy antiguo. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo dos alternativas. La primera es arrastrarlo tal cual, y de hecho lo voy a hacer. Si se fijan, cuando yo arrastro la carpeta que yo quiero que se guarde el PDF, se me pone de color plomo. Entonces ahí yo me aseguro que se va a ir directo a esta carpeta. Ya, Ya, y ahí quedó mi PDF. Entonces yo le hago doble clic y lo puedo ver acá siempre en Sotero. Ya, pero ¿cuál es el detalle que pasa acá? Si se no sé, fijan, no registró los datos. no registró Tómate los los que datos necesitas. correctamente. Y no registró los datos porque es muy antiguo, no tiene DOI y Sotero no tiene dónde buscarlo, dónde encontrarlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace acá? Se pone clic derecho y acá dice crear elemento contenedor. Entonces yo le pongo entrada manual y aquí yo empiezo a llenar los datos de este PDF. ¿Ya? Que eso sí lo tengo que hacer yo. Por ejemplo, aquí tendría que poner el título, el autor o los autores del artículo, ¿cierto? Y llenar todo lo que me indica la norma. ¿Ya? Eso sería como en los casos que no, que sea un artículo muy antiguo. Ya igual lo menciono porque a veces pasa. ¿Ya? Ya. Ya. Vamos a las bases de datos y a las páginas web y ya todo lo que usan casi todos. ¿Se acuerdan cómo entrar acá a los recursos, cierto? Vamos a la biblioteca. Aquí empezamos a navegar en Scopus, en Web of Science, en Taylor and Francis, en Dialnet, donde nosotros queramos navegar. Vamos a usar el mismo ejemplo del taller anterior, que es Dialnet, porque dijimos que era transversal, y vamos a buscar. Se me guardó la vez pasada, teletrabajo en la empresa, puedo buscar lo que yo quiera, ¿ya? Recuerden que yo aquí siempre hago los filtros, refino la información, quiero los textos completos, y voy a también filtrar por lo más actual. Y aquí se supone que yo tengo que leer estos documentos y ver cuál me sirve a mí para mi investigación, ¿cierto? Entonces, digamos que a mí me sirve este artículo, me sirve este, yo los voy tiqueando, me sirve este otro, voy a seleccionar varios, asumiendo que son los que yo voy a utilizar.
Acá en la derecha, ¿qué me dice selección? Pongan nota, todos los gestores de referencia trabajan con formatos que son estándares, ya o universales que se los puede leer cualquier gestor. Mendeley, Readforce, Zotero, que son el formato RIS y el formato VTEX. Esos dos formatos me sirven para cualquier gestor de referencia. Entonces yo le voy a poner formato RIS, lo voy a descargar, se me descarga acá el archivo. Ahora, ojo, que yo puedo descargar tanto un solo artículo como varios, ¿ya? Entonces se me va a descargar el archivo, que se me descargó de Dianet, le hago doble clic, y aquí automáticamente me debería preguntar o se debería importar a Zotero. Aceptar. ¿A dónde se me fue? Acá está. No, a ver. Abrir con Zotero. Ahí sí. Entonces, ¿qué me dice acá? Quiero importar el archivo de Dianet RIS, le pongo OK. Y acá se me crea la carpeta con todos los artículos de Dianet. ¿Ya? Entonces yo con el clic derecho lo puedo ver en línea. Y aquí tengo todos los metadatos listos. ¿Ya? Si yo quiero, por ejemplo, seleccionar estos artículos y arrastrarlo a la carpeta que yo estoy trabajando, que es la carpeta Udela, lo puedo hacer. Déjame un segundo que el computador se me pegó un poco, pero ahí sí. Está un poco pegado, pero esa es la idea, ¿ya? Ustedes pueden exportar referencias de Scopus, de Cielo, de Google Académico. Siempre que haya un formato RIS o VTEX, ustedes lo descargan y lo abren con Zotero y automáticamente se va a guardar acá. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya, hay acá un detalle, sí. ¿Cuál es el detalle acá? Tengo, ¿cierto? Me dice que un artículo de revista, tengo los autores, tengo el ¿No está volumen. el DOI ahí? Ah, tiene ese CN. El DOI, hoy uno de los dos, ¿no es cierto? Sí. Ya. Igualmente, ustedes verifiquen siempre el PDF que tenga el DOI, porque en este caso tiene la URL que es de Dianet. Pero si el artículo tiene DOI, igual se lo pueden pegar acá, ¿ya? Siempre prima el DOI. ¿Ya? ¿Cuál es la única desventaja de la exportación? Según lo que ustedes pueden visualizar acá. Tengo todos los datos listos, ¿cierto? Si yo quiero crear la referencia, me voy a la carpeta o selecciono acá los documentos. Le voy a poner crear la bibliografía. Esto es súper sencillo de usar. Lo voy a guardar en el escritorio, le voy a poner número, ¿cierto? Para no enredarme con la otra. Y ahí tengo la referencia de los artículos de Dianet. ¿Ya? Pero ¿qué me está faltando? Según lo que he explicado hasta ahora y lo que vimos de antes. Carlos, yo no sé. Es que lo que pasa es que como no lo han usado, por Sí, eso. por eso. Lo que pasa es que la idea, cuando yo indexo acá los documentos, tienen que estar también los PDF. La idea es que yo haga las dos cosas para yo solamente trabajar en Zotero. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Irme acá a cada artículo, le pongo acá texto completo,
Ven, acá está el DOI. Entonces yo acá esto se lo podría pegar, porque aquí está la opción para el PDF. Entonces, ¿cuál es la alternativa que yo recomiendo? Es descargar este PDF y como lo hicimos delante, arrastrarlo al documento que corresponda. ¿Ya? No me acuerdo cuál era, pero vamos solo para que sirva de ejemplo. Hagamos cuenta que este PDF corresponde al primer artículo, yo arrastro el PDF y listo. Ahora sí tengo por un lado la información bibliográfica, que son los metadatos, y si yo le hago doble clic, voy a poder acceder acá mismo al PDF. ¿Ya? Y a mí la verdad es que esta función me encanta, porque yo acá puedo subrayar. Por ejemplo, yo selecciono, voy a subrayar acá, si es que yo, por ejemplo, hice una cita, o también puedo agregar una nota. Ya, entonces aquí yo le puedo poner, no sé, cita 1 o cualquier comentario que yo quiera. ¿Y qué es lo bueno de Sotero? Que, bueno, yo trabajo en mi caso particular en 3 computadores. Trabajo en Campus Boldal, trabajo en Campus Chacabuco y trabajo en mi casa. Entonces yo puedo sincronizar para que todo el trabajo que yo haga en línea se me refleje en todos los computadores. ¿Ya? Entonces si yo hago una nota acá, esto mismo se me va a reflejar cuando yo llegue al computador de Chacabuco. ¿Ya? Entonces voy a estar todo el rato trabajando actualizado. Entonces a mí siempre me pasaba que avanzaba en un artículo, avanzaba en el otro, alguien me llamaba, decía este documento lo leí o no. Entonces siempre los voy anotando. ¿Ya? Entonces si yo cierro acá este PDF y después lo vuelvo a abrir, voy a tener la nota guardada. ¿Ya? Voy a explicar lo de la sincronización también. ¿Ya? Entonces siempre yo recomiendo las dos cosas. Tener aquí la información y tener también el PDF. Esa sería la tercera forma de la exportación. ¿Ya? Convengamos que Scopus, Web of Science, todas las bases de datos ofrecen esta exportación. ¿Ya? Generalmente sale acá en el lado derecho o en el izquierdo o arriba, me dice exportar o descargar. Es lo mismo. Ya, ahora vamos a usar el plugin que instalamos acá arriba, ¿cierto? Y dice que instalaba el Sotero Conector. Y vamos a navegar acá y vamos a navegar en una página web. Por ejemplo, la del INE que vimos ayer, o sea, antes de ayer. Ya. ¿Se acuerdan que yo expliqué cómo se referenciaban las páginas web? Ya, ¿cómo se le ocurre que puedo llevar las páginas web a Sotero? Copiando el link. Ya, recuerden que al principio instalamos una extensión, ¿cierto? Sí. Acá arriba. Sí, sí. Entonces yo le voy a hacer clic Ah, acá arriba, qué ¿ya? maravilla. Para eso lo instalamos. Anoten esto, siempre que yo vaya a agregar páginas web o artículos de Cielo o de cualquier base de datos, tengo que tener, por supuesto, el programa abierto, ¿ya? Porque al principio a mí me pasaba que navegaba, guardaba y me salía un mensaje de error porque, claro, ¿dónde lo voy a guardar? Tengo que tener el programa siempre abierto, ¿ya? Un detalle no menor. Entonces, como ya tengo el programa abierto y tengo la carpeta acá de UTLA, voy a guardar acá. ¿Y qué me dice acá? Guardando a UTLA, ¿ya? Si tuviera más carpetas, yo puedo seleccionar la carpeta donde yo quiero que se vaya a la página web, en este caso UTLA. Ya, y entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tenemos que siempre ir cotejando e ir tiqueando los metadatos que salen en el lado derecho, ¿ya? ¿Qué dijimos que era esto? ¿Cómo lo vamos a citar? Como página web, ¿cierto?
Entonces, que no, ahí faltaba el institucional, el autor, que es institucional, ¿no? vamos por partes. Me dice que una página web está bien. Ujú, Después mi título, que dice ujú. índice de precio e inflación. Sí, está Está bien, bien, ¿cierto? Que es el que está acá. sí, Pero tengo que aquí hacer algún ajuste del autor, ¿cierto? ¿Quién sí. dijimos que era el autor? Instituto INE. Nacional de Estadística, INE. Exactamente, entonces eso yo lo puedo arreglar a mano. Entonces le pongo Instituto Nacional de... Bueno, y usted le pone el nombre completo de la corporación o la página que sea, ¿ya? Entonces en este caso, estadística. Bueno, y ustedes fíjense de los tildes y todo lo demás, ¿ya? Ujú. La fecha. ¿Tenemos fecha acá? Dijimos que no, ¿cierto? Ah, entonces sin fecha. Sin fecha. Entonces no aparece una fecha. Pero sí acá me Pero aparece se le la... pone SF ahí. Nada, Sotero la va a hacer automático. Ah, perfecto. ¿Ya? Buena pregunta. Ya, el título de la página web. ¿Se acuerdan que la norma Instituto. nos dijo que cuando el autor corporativo y el título de la página web eran la misma, Sí, obviamente se omitía porque iba a ser el mismo. Entonces, ah, por eso acá perfecto. me sale default. Entonces yo lo borro y acá tengo la URL. ¿Ya? Y eso es todo. Oh, Entonces qué maravilla. vamos a hacer ahora la referencia para ver cómo nos va quedando. Recuerden, pueden picarlo uno por uno o seleccionar la carpeta completa como ustedes prefieran. Ya tenemos lista la norma APA. Y aquí está. Vamos a ver. Veámosle que hicimos acá está. Instituto Nacional de Estadísticas, S.F, índice de precio de inflación está concursiva y recuperado el 20 y tanto de agosto y aquí está la URL. ¿Ya? Y está tal cual me indica la norma. De hecho, está igual como lo expliqué el día de antes de ayer en el ejemplo de la presentación de APA. ¿Se acuerdan? Así es. Muy Algo bien. sí se pasó. Sí. Ay, qué maravilla. Sí. Sí, la Estoy verdad que feliz. sí. No, y esto les Después sirve al para... final, perdona, al final vas a explicar cómo cuando uno está escribiendo ya un artículo, una investigación, va agregándolo, ¿cierto? Sí. Sí, voy a Gracias. dejar los últimos 10 minutos para eso. Ya, entonces esto les va a servir el pequeño tip que les di para las páginas de la Biblioteca del Congreso Nacional, las páginas web de las corporaciones, de las instituciones, de los ministerios que hablé ayer. Todos tienen que hacer lo mismo. Siempre tienen que ustedes saber la teoría y aquí van cotejando. Entonces le ponen acá, primero que sea una página web, después el título de la sección, índice de precio de inflación, el autor corporativo, fecha o no fecha, si no tiene fecha, y aquí la URL y el accedido. Si acá hubiera un autor personal, tendríamos que hacer el siguiente cambio. Ponemos el autor acá en el título de la página web, y acá sería autor, Castillo, el autor obviamente me va a aparecer en la página, ¿ya? Veamos cómo nos queda con este cambio. Entonces, eso es lo que a mí me gusta de Sotero, que todo yo lo puedo ir arreglando, lo puedo ir trabajando, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo mismo. Carlos, el accedido lo toma automáticamente, incluso hasta la hora de cuando uno entra en la página, ¿cierto? Automáticamente, sí. Ahora, si uno coloca una fecha, no aparece el accedido o sí también. Dependiendo de la página, si es dinámica o estática, Sotero igual reconoce eso. Perfecto, pero si es dinámica, se supone que uno no coloca la fecha porque es hoy día. Claro. Y en algunos casos va a aparecer una fecha en la página web que igual sí puede que la tome Sotero. Ya, Ah, entonces perfecto. ahí puede que vaya la fecha. Recuerden que cuando citamos la investigación, no va a ir a Ujú. esta fecha. Va a ir la fecha que sale entre paréntesis. Claro, claro. Sí. Sí, Entonces sí, por eso me gusta Sotero. gracias, sí. Sí.
Entonces esto, bueno, después si yo estoy en mi trabajo final, lo copio, ¿cierto? Voy a mi investigación, que obviamente es otro Word. Entonces aquí tendríamos que tener el ítem referencias. Y aquí clic derecho y mantenemos el formato de origen para que no se descompagine. ¿Ya? Porque si lo copiamos de otra forma, va a quedar así. Y entonces todo me lo hizo el Soter. Este plugin o esta extensión me sirve también para las mismas bases de datos. Ya, por ejemplo, si yo estoy trabajando en Cielo o en Web of Science o en Scopus, por ejemplo acá me posiciono en la data donde sale la información del artículo. Por ejemplo, vamos a seleccionar uno solo. Se fijan, aquí está la información bibliográfica y encima acá yo hago clic, lo mismo que hice con la página web, lo hago desde acá. El impacto del teletrabajo y la administración. Y está acá. ¿Ya? Y si se fijan en algunos casos que son abiertos, en la mayoría de las bases de datos que mencioné en la presentación anterior, como la referencia, Redalic o Cielo, siempre va a traer el PDF, casi siempre. En este caso, como es una base de datos suscrita y que obviamente necesitamos pago para acceder, a veces no lo trae, ¿ya? Pero como ustedes pueden ingresar, pueden descargar el PDF y tirarlo al documento, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, es súper Carlos, sencillo, ¿sí? hay una mano levantada de Celeste. ¿Sí? Sí, hola Carlos, ¿me escucha? ¿Sí? Miren, es que yo tengo dos dudas respecto a las referencias. Una ¿Ya? es que aquí cuando usted sacó las referencias con Sotero, le colocó, si mal no recuerdo lo que vi, apellido paterno, apellido materno y la inicial del nombre. ¿Eso no afecta en la norma APA 7 que yo he visto que es como el apellido y la inicial? Ya, primero, el primer apellido que aparece en el artículo. Tiene que ir en ese orden. ¿Ya? ¿Ya? Veamos la referencia acá. Castillo, ya. Lo que pasa es que la norma nos indica, por ejemplo, en este caso, qué buena pregunta la que me hizo. La norma nos dice que aquí los apellidos deben estar como están indexados en el artículo. Y, por ejemplo, Ya. hay varios autores que están separados por guión. Pueden ser nombres compuestos o simplemente ellos los estipularon así. Por ejemplo, el de Sampieri también casi siempre Claro, aparece con el guión. Entonces, Hernández Sampieri. sí, Hernández Sampieri, sí. Entonces, en este caso debería ser tal cual, con el guión y los dos apellidos acá. Ya, y por ejemplo, le hay el Peralta Beltrán, el Flores Ramos, Bombón Escobar, también, porque en También, el artículo estaban así. exactamente. Ya, ya, esa era una consulta. Y la otra, que yo, bueno, antes de conocer esto que usted explicó, yo sacaba mis referencias del Google Académico, ¿ya? Y me pasó muchas veces que el Google Académico, la referencia me daba el apellido al revés. O sea, por ejemplo, yo me metí al artículo y el artículo decía Juan Pérez González. Y al ¿Ya? sacar la referencia del Google Académico me ponía González. González J, el apellido materno y la inicial del nombre. Y yo me daba el tiempo de revisar artículo por artículo y cambiarlo manualmente. Ya. No sé si eso afecta en algo, si yo lo hubiese dejado así tal cual como me lo daba el Google Académico, ¿estaba bien igual? Ya, muy buena su pregunta. Lo que pasa es que el Google Académico a veces está actualizada con la norma APA de la versión anterior o de la Ah, anterior, entonces no es fiable 100%. ya, ¿Ya? Entonces, qué bueno que lo menciona porque la mayoría de los buscadores viene a veces con la referencia lista o dice citar este artículo de la siguiente forma, sí, ¿ya? Pero nunca se fíen en eso, fíjense en la teoría más actualizada que están viendo y por ejemplo, en caso de la APA siempre obviamente es como sale en el artículo.
Ya, y siempre primando el primer apellido, o en este caso, si está, como en este caso que está con el guión, se coloca igual. Ya, Eso es lo que dice la norma. ya. Muchas gracias, Carlos. Buena sugerencia. Y por eso mismo, yo al principio acá expliqué la forma manual. Porque incluso acá yo lo puedo editar o lo puedo cambiar. Ya recuerden que en el lado acá del autor va el apellido y acá el nombre. Entonces, ¿qué pasa si yo después quiero usar estos artículos para otra investigación? Obviamente creo otra carpeta y simplemente lo arrastro y ya voy a saber que mi artículo acá va a quedar bien porque ya hice aquí el cambio en primera instancia. ¿Ya? Ya, buena acotación ahí. Siempre tenemos que, nosotros como investigadores, verificar la información y que esté todo aquí que corresponda. Tenemos que probar la URL, verificar que sea entre autores, porque a veces Zotero, bueno, los gestores en general, sobre todo cuando hay muchos coautores o compiladores o autores que no son propiamente que escribieron el artículo, a veces los toma Zotero como autor. Y en ese caso acá yo lo puedo editar. Puedo poner aquí, por ejemplo, el editor, el traductor. Bueno, igual Zotero trata de equivocarse lo menos posible. Cuando hay traductores, también acá lo aparta por autor o por traductor. Pero igualmente aquí yo puedo refinar. ¿Ya? Ya. Entonces recuerden que la extensión acá sirve tanto para las páginas web como para las bases de datos. Ya, en el caso de las bases de datos que son abiertas, si yo me posiciono aquí en la data o donde diga texto completo, mm, lo guardo y me va a guardar tanto los metadatos como el PDF, ¿ya? Y en otros casos no me va a guardar el PDF, pero sí lo puedo yo descargar aparte y arrastrarlo al gestor, ¿ya? Ya, hay otra cosa que yo puedo hacer acá, que no sé si ustedes se la estarán preguntando. Yo acá puedo ingresar los artículos en Word, perdón, o los Excel, ¿ya? Y poder trabajar todo acá desde Zotero. Tengo dos formas. La primera, voy a cerrar acá. Y esto, lo que voy a mostrar ahora, es lo que más me gusta de Zotero. Yo tengo acá mi investigación, ¿cierto? Entonces, como les decía yo trabajo en 3 computadores, ¿ya? Por eso a mí me conviene tener todo solo en Zotero. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo arrastrar el Word, ¿cierto? Lo puedo arrastrar acá mismo a esta carpeta, o acá crear una subcarpeta. Por ejemplo, aquí me dice una subnueva colección, y le voy a poner trabajo y respaldo, en caso que yo quiera agregar acá mi figura o todo lo que yo quiera agregar. Entonces simplemente lo voy a arrastrar y acá yo le hago doble clic y listo. Tengo el trabajo acá. La otra forma es crear una carpeta. Por ejemplo, le voy a poner un Perdona, documento. me perdí, como que me fue muy rápido. ¿Dijiste Ya, arrastrarlo? ¿Cómo fue? voy a hacerlo Perdón, de nuevo. perdona, Yo puedo, gracias. en esta misma carpeta, agregar artículos en Word o tablas en Excel, ¿cierto? Pero en este caso yo voy a crear una subcarpeta, que es una subcolección. Porque, bueno, a mí me gusta trabajar así, pero si ustedes lo quieren dejar directo acá, es cosa de cada uno. ¿Qué hago yo? Pongo acá todos solamente los PDF, los documentos que yo utilicé, y aquí yo creo una subcarpeta que le voy a poner trabajo y respaldo. Y generalmente yo agrego las matrices en Excel o las figuras o los anexos. Y acá yo voy a agregar mi trabajo, lo voy a arrastrar. Y esto incluso lo puedo eliminar del computador y lo dejo solo en Zotero. Entonces yo le hago doble clic y poder trabajar solo acá en Zotero. Yo, por ejemplo, voy a hacer aquí un cambio y después lo guardo y así. ¿Ya? ¿Cuál es la otra forma?
yo puedo crear acá mismo en esta carpeta, crear un documento. Y acá, bueno, yo le puedo poner un nombre al documento, ¿cierto? Esto es opcional, por ejemplo, tablas y figuras. Entonces acá, si se fijan en la parte de arriba, me dice adjuntar copia guardada del archivo. Yo voy a seleccionar donde tengo mi archivo, lo tengo acá, resultados. Entonces yo le hago doble clic y el archivo se me fue a Zotero. Ya que aquí yo tengo todos mis gráficos y toda la data. Ya puedo hacerlo de las dos formas. Simplemente lo arrastro o creo un documento y después lo adjunto. ¿Ya? Y esto realmente que me ha simplificado la vida. Porque siempre me Una andaba consulta, mandando. ¿Sí? perdona, disculpe, te interrumpió que estaba. Te comparto absolutamente que simplifica la vida. En el caso de tablas, figuras, que son de elaboración propia, ¿se pone elaboración propia o se pone elaboración propia basada en? Porque de repente uno hace cuadros, ¿no es cierto? Resumiendo, por ejemplo, me he pasado distintas posturas de autores, entonces hago un ¿Sí? cuadrito, ¿te fijas? Ah, Pepito, Juanita y Susanita, ¿ah? Entonces una elaboración propia, pero basado en. ¿Eso está bien o basta con elaboración propia? Mira, si lo haces tú nomás, le pones como lo pongo yo, elaboración propia. Porque Ya. en el fondo fue como lo que yo hice por mí mismo. Pero si saco algo textual de internet, una imagen o un reporte, por ejemplo, yo saqué indicadores de Web of Science, ahí le pongo como le puse acá, ¿dónde la tengo? Acá le puse fuente, Scopus, análisis de resultados, búsqueda por Por afiliación. ejemplo, me pasa con el tema del INE, por ejemplo, que uno pone del INE, tú puedes sacar un montón de tablas, crecimiento de la población, de crecimiento, etcétera, etcétera. Ahí se pondría fuente INE. Sí, No, no es elaboración propia, porque yo sacaría datos de ahí y armaría mi propia construcción de datos a partir de claro, los ahí datos que sí que saco de la sería, página. sí, ahí sería la línea, sí. Ujú. Ok. Pero ahí, ¿cómo señalo que es elaboración propia? Porque no estaría copiando o podría poner elaboración propia basada en datos del INE. Podría ser una alternativa también. Sí, Ya. sí, también lo he Sí, hecho para así. reflejar que es una construcción propia, ¿no es cierto? Porque tiene Claro, 1000 datos y uno arma, sí, me ha pasado, digamos, varias cosas que tú mezclas que no están ahí, pues tú transformas el fondo de información del dato que están ahí. Gracias. sí, 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 de hecho yo igual lo he hecho, he sacado información textual de la página o los reportes que me indican tal cual los datos, pero generalmente yo a veces los transformo y quedan como Ah, los visualmente cruza o hace diferentes, otros gráficos. claro, Sí. pero cuando son Ujú. los mismos datos, yo Sí, claro. generalmente lo pongo igual, así como está acá. Lo saqué de la Perfecto. página porque en el fondo son los mismos datos presentados en otra forma. Perfecto. Sí, Entiendo. Gracias. ya. Ya, entonces, ya, ¿qué hago yo, por ejemplo, si voy a mi trabajo ahora en la tarde, que de hecho es lo que voy a hacer, y quiero sincronizar todo lo que trabajé ahora? ¿Ya? Voy acá, si se fijan, hay un enlace acá, un clic verde acá, una esfera aquí. Me dice sincronizar con Sotel. Entonces acá yo le pongo abrir preferencias de sincronización y tengo que poner mi usuario y mi clave. ¿Ya? Y esto es lo que voy a explicar ahora. Cuando yo voy a la página principal de Sotero, bueno, aquí ustedes lo pueden traducir, pero no es nada difícil. Y me dice acá acceso arriba, ¿ya? Entonces, como yo ya tengo una cuenta, pongo mis credenciales, que puede ser un correo Gmail y una clave que yo estipule, que es súper sencillo. Y si no tienen cuenta, le ponen acá regístrense para tener una cuenta gratuita. No se demoran más de 5 minutos. De hecho, lo pueden hacer. Y van a entrar con sus credenciales, ¿ya? Le voy a poner aquí están mis credenciales, me parece que ya están guardadas. Entonces acá yo puedo ingresar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a sincronizar. Las tengo que escribir acá. Si quieren, se crean una cuenta mientras yo pongo mis credenciales y vean cómo yo uso ya de lleno Sotero.
Voy a dejar de compartir, sí, para no mostrar mis credenciales. Voy a poner acá mi correo. Y siempre que ingresen su clave, sí, tienen que escribirla, no la pueden copiar. Si no, no va a sincronizar. Así que le voy a poner mi clave. Ya, ahora sí voy a compartir. Y entonces yo acá puse mis claves, ¿cierto? Que fue las que me pidió, que fue un correo, mi contraseña, y ahora me dice, o presiona OK, y va a empezar a sincronizar la información real con la cual yo trabajo. ¿Ya? Va a demorar un poco porque son muchos documentos que tengo, muchos PDF, pero después como yo voy sincronizando siempre, lo hace en un par de segundos. ¿Ya? Entonces, si yo trabajo en el Word, o trabajo en un Excel, o edito un PDF, o lo subrayo, le pongo nota, simplemente sincronizo, lo cierro, voy a mi otro computador, abro Zotero, sincronizo y ya estoy trabajando en línea constantemente conmigo mismo. Y así no pierdo la información y voy siempre actualizando mis documentos. ¿Ya? Entonces, estos son todos los documentos con los que yo siempre trabajo. Están acá. Si se fijan, los PDF se van a empezar a descargar. Y tengo la información compartida. Si se fijan acá abajo, tengo una biblioteca de grupo. Entonces, yo puedo invitar a personas que estemos trabajando en grupo o en colaboración. Y todos trabajamos y tenemos acceso a la información. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un artículo acá de género, acá está. No lo puedo abrir aún porque se está descargando, porque tengo mucha información. Pero cuando se termina de sincronizar, yo lo abro, lo edito, empiezo a trabajar, lo cierro y esta misma información la puede ver mi colega. Entonces podemos trabajar sincronizadamente. Asimismo con los documentos que vamos indexando, tenemos un trabajo acá compartido. Aquí tenemos otro artículo que igual lo estamos trabajando en conjunto, que es un análisis bibliométrico que hicimos de una revista. Y estos de acá son las carpetas que yo manejo para mí solo, ¿ya? Que esto ya es mío propio. ¿Ya? Y acá dice crear nuevo grupo. Y aquí ustedes, bueno, tienen que crearle el nombre, ¿cierto? Y el grupo que ustedes van a compartir. Por ejemplo, no sé, ahí se ponen de acuerdo entre ustedes. Por ejemplo, no sé, trabajo tanto. Aquí escogen la membresía, si quieren que sea abierta, cerrada, manejada por los mismos integrantes del grupo. Yo generalmente le pongo privado. Y aquí me dice, bueno, lectura, ¿cierto? Cualquier miembro del grupo, la edición lo mismo, porque obviamente vamos a trabajar en colaboración. Y le pongo guardar configuración, ¿ya? Y acá, bueno, siempre lo puedo ir traduciendo, entonces aquí me dice invitaciones para miembros. Aquí le pongo enviar invitaciones y pongo los correos de las personas con las que quiero trabajar. Entonces anoto el correo y si son varios los separo por punto y coma y después les llega una notificación al correo y yo le pongo acá sincronizar y se me va automáticamente a crear el nuevo grupo. ¿Ya? Ahora no lo está haciendo porque está sincronizando muchos documentos. ¿Ya? Entonces realmente me ha simplificado mucho el tema del trabajo en muchas partes. ¿Ya? Ya no tengo que tener PDF guardado en un computador, en el otro, lo tengo solamente en Zotero. Y aquí en la web de Zotero en línea igual tengo el respaldo, ¿ya? Que es lo que permite siempre estar sincronizando, ¿ya? Y eso sería a grandes rasgos todo lo que se puede hacer en Zotero.
Realmente yo lo uso casi todos los días prácticamente. Bien, acá está el grupo que creé recién en la web, porque le puse trabajo y respaldo. Entonces, si yo le envío los correos por Sotero, le va a llegar a las personas y vamos a poder trabajar en colaboración. ¿Alguna duda que tengan? Bueno, igual yo sé que es mucha información, pero hay que empezar a usarlo. En el ¿Ya? chat, Carlos, hay una Yo, consulta. Dice, ¿se puede hacer en la versión gratuito lo que indicas? Sí, se puede hacer todo lo que yo hice en la versión gratuita. El único pero es que tiene una capacidad límite de almacenamiento, que son 200 megas. ¿Ya? En mi caso yo tengo la versión premium, que pago como 20.000 pesos al año y se aumenta a 2 gigas. Pero si son solo PDF, igual los PDF pesan poquito. Entonces, de hecho, muchas personas por ejemplo, lo van guardando, lo van reciclando. Yo lo usé mucho tiempo igual gratuito, pude hacer muchas cosas, lo mismo de hecho, pero solamente ese es el alcance, que tiene un límite de espacio. Y yo como tengo tantos PDF, por eso yo pagué la versión premium. Carlos, una ¿Sí? pregunta. Mira, yo antes, o sea, he estado ocupando el Mendeley, que es ¿Ya? muy parecido, pero me sirve mucho, por ejemplo, en el caso que voy redactando y posteriormente le aplico la cita de forma directa. Ah, ya. Abro directamente desde el Word, entonces va citando rápidamente. Entonces, mi pregunta iba a eso, ¿acá también con Sotero se puede hacer lo mismo? Sí, claro, de eso lo voy a explicar al tiro en los últimos minutos que me quedan. Ya, bueno. Ya, aquí está lo que me preguntaban, me equivoqué, son 300 megas gratis. Ya, que igual es harto. Yo tengo aquí el plan actual, que es el de 2 gigas. ¿Ya? Pero si lo quieren tener sin pago, les va a funcionar lo mismo, va a ser todo lo mismo, pero con su límite. Ya. Cuando yo instalo Sotero, en la mayoría de los casos, si yo abro el Word, me instala automáticamente el Sotero en Word. ¿Ya? De hecho, pueden revisar ustedes. Si no se lo instala, tienen que hacer el siguiente ajuste. Se van a Sotero, se van acá a editar preferencias y acá dice citar. ¿Ya? Bueno, dicho sea de paso que ustedes pueden tener todos los estilos que no tenga Sotero en acceso directo. Si hay alguna revista en particular, alguna norma internacional, la pueden buscar acá y la pueden agregar. ¿Ya? Entonces acá se van donde dice procesadores de texto y le ponen instalar complemento en Word. Ya, como yo ya lo tengo instalado, me dice reinstalar. Pues no lo voy a hacer porque ya lo tengo. Entonces esto funciona casi igual que Mendeley. Ustedes aquí escriben, ¿cierto? El texto que ustedes están citando. Puede ser en comillas, según lo que vimos en la clase anterior. Le ponen Sotero, insertar cita. Siempre la primera vez no aparece la norma, solo la primera vez. Y acá le ponemos, nos va a aparecer acá, acá este rectángulo, le ponemos, podemos buscar directamente por autor o le ponemos vista clásica y nos va a dirigir todas las carpetas con todos los documentos. Ya en el caso, a ver, este de acá. Yo cité a este documento, le pongo acá la página, si es textual. Y aquí está el apellido, la inicial, o sea, la página y el año de publicación. ¿Ya? Y así lo puedo puedo seguir citando. Por ejemplo, aquí yo le pongo vista clásica, cito otro documento, por ejemplo, de acá. Siempre acá en mostrar editor me va a mostrar cómo va a quedar la cita, que yo igual lo puedo editar. Por ejemplo, si quiero poner, no sé, según Alonso, aquí va el algo así, un parafraseo, por ejemplo, lo coloco de esta forma y en Sotero se va a quedar así, ¿ya? Y así lo puedo editar con todas las formas de citas que vimos en el taller anterior, ¿ya? Entonces, si se fijan, cuando yo hago la cita con Sotero, se queda como en un color diferente.
Entonces después yo puedo irme a la última página, le pongo referencias, le pongo insertar bibliografía y ahí tengo la bibliografía de los 2 documentos que yo cité. Ya que es lo que yo usualmente hago. Cito todo acá en Zotero, hago siempre lo mismo, selecciono mi documento, pongo la página sí o no si está actual y toda la cita la voy editando acá en el editor. ¿Ya? Por ejemplo acá la IFLA, en este caso yo quiero que sea Federación Internacional, ¿cierto? Pongo entre corchetes la abreviatura y así lo puedo ir yo jugando con esto como yo quiera. Consulta, ¿Sí? ¿estás trabajando desde Word o en Sotero puedes abrir desde Word hace un... No, desde Word. ¿Cómo es la...? Ah, desde Word y Desde Word. me va a incluir, como es la misma cuenta en mi caso, como uno tiene Office con licencia, entonces te va a agarrar el Sotero, te la va a Sí, acá incorporar. arriba. Sí, Ya, fíjense que acá perfecto. arriba está Sí, insertar eso estaba diseño, viendo. ¿sí? Sí, Y acá que está te Sotero. deseo. Fantástico. Entonces yo le pongo en el editor como yo quiero que quede la cita y después insertar bibliografía y listo. ¿Ya? Fantástico. Es súper, súper sencillo y súper fácil y amigable de usar. Fascina. Muchas, 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 muchas gracias. Y el único detalle que siempre se me olvida, cuando ustedes lo instalan por primera vez en su computador, tienen que irse acá a preferencias. Acá en opciones de cita tiene que estar ahí tiqueado donde dice incluir la URL de los artículos en la referencia, ya que a veces nos viene pinchado. Y ahí ya van a poder utilizarlo en un 100%. Ya recuerden que tienen varias opciones de usarlo. Pueden crear la bibliografía aparte, la pegan o lo hacen directamente en Word, como a ustedes se les haga más fácil. ¿Ya? Recuerden siempre verificar acá la información. Ya todo esto lo pueden editar. Esto es trabajo de cada uno. Pero lo que más yo valoro de esto, bueno, aparte de que está en español y es bastante simple, bueno, al menos para mí, es que puedo sincronizar. Entonces, por ejemplo, yo todos estos PDF acá, que tengo acá en mi computador, los simplemente de eso los borré. No tengo nada en el computador, todo lo tengo en Sotel. Entonces, si yo hago aquí una edición del documento, o siempre me pasaba, decía, este documento lo leí o no lo leí, hasta dónde llegué, porque yo hago muchas cosas, entonces me las papelaba. Entonces, como ahora trabajo todo solo en Sotero, anoto, pongo notas, subrayo, guardo, y ya queda actualizado en todos los computadores. ¿Ya? Disculpa, estaba revisando en el preferencias, todo esto citar, y en procesador de texto está el complemento Word que dijiste, después dice un LibreOffice, dice complemento LibreOffice no está actualizado, y después dice usar cuadro de diálogo clásico, añadir citas. ¿Se le pone que sí? Acá, mira, vamos a ponerle acá a insertar cita. Generalmente, la Ahí en primera los vez me ajustes de pide, Sotero. En los sí, ajustes sala, sí que me claro. parecen como distintos. Bueno, siempre antes tengo que yo agregar una cita, obviamente un texto, que puede ser parafraseado o textual. Entonces acá Claro. yo le pongo vista clásica y puedo seleccionar el documento que yo quiera. Aquí le pongo la página si está actual, igual lo puedo editar acá en el editor. En el fondo acá es un reflejo de lo que va a quedar como cita, ¿ya? Ya. Pero yo siempre puedo ir jugando a la cita que yo quiero hacer, ¿Y el ¿ya? LibreOffice qué es? ¿Dónde está el ¿Te suena LibreOffice? eso? En el que los ajustes me metí en Sotero, en el que acabo de bajar, y ¿Ya? en la parte de ajuste donde dice citar y dice el complemento LibreOffice no está actualmente instalado, ahí no sé. ¿Tú no te suena? Voy a averiguar entonces, voy a buscar en internet qué es eso. Mira, mándamela por interno, por correo, porque al menos más aquí no me sale. Bueno, yo tengo actualizado el Word y el Sotero, pero al menos me sale, cuando uno aprieta acá Sotero, salen solo estas opciones. Súper. Ya, ¿Ya? gracias. Ya, eso sería, espero le sirva esta herramienta, es súper, súper útil. A mí me ha ayudado un montón.
Y la invitación es que le metan mano, lo instalen, lo utilicen. Esta capacitación va a estar grabada y cualquier duda me preguntan o van viendo el video. Muchas gracias, Ya, Carlos. Te te pasaste. Muy pasaste. buena la Muchas capacitación. gracias. Sí, igual Sí, yo sé excelente. igual sé que es harta información y que puede quizás marear un poco, pero hay que ir paso a paso, ir jugando. Yo uso todas las formas que les enseñé, la forma manual, la exportación, arrastro los PDF, uso la extensión en el navegador. Lo importante es que siempre en la data o en la base de datos estén los datos bien, ¿ya? Que estén bien los apellidos, que esté el DOI, que esté la URL bien, y ustedes lo pueden ir cotejando y lo pueden ir siempre refinando. Muchas, Listo. muchas gracias. Esa vista maravillosa, Gracias. además de mi Concepción querido. Ya que estén muy bien, que Gracias. tengan muy buena Ya, tarde. gracias a todos. Gracias, Igualmente. gracias, Carlos. Ya, Muchas Ya. gracias. Que chaito. estén bien, buenas tardes. Igualmente para todos y todas.